Amigos, amigas, ¿cómo están? Bueno, les debí este video, tarde pero seguro. Vamos a hablar de la coronación del Manchester City, la Champions League. La coronación del equipo, para mí, de cotillón, eh, que no tiene nada de historia, que no tuvo nada de historia hasta que vinieron los árabes y la pusieron toda. Vamos a hablar de la final, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de Pep Guardiola, vamos a hablar del City y vamos a hablar de lo que yo pienso sobre estos clubes donde aparecen dueños con muchísimo dinero, japoneses, chinos, cataríes, árabes, en fin. Lo cierto es que el Manchester City salió campeón. Eh, yo quería que salga campeón del Inter. Yo creo que la mayoría de los argentinos, más allá de Julián Álvarez, querían que salga campeón del Inter. Pero bueno, fue para el City. Y vamos a hablar también de lo que se estuvo hablando, ¿no?, en las últimas horas sobre que al final Pep Guardiola terminó el partido como Mourinho. Soy Matías Germán. Suscríbanse, denle un fuerte like, una fuerte suscripción. Y bueno, ya arrancamos y vamos a hablar un poquito del campeonato de Manchester City. Bueno, a ver, en la previa pude ver los 4 partidos, pude ver la llave entre el City y el Real Madrid, en donde el City lo pasó por arriba al Real Madrid, lo pasó por arriba, en ningún momento, más allá de que se puso en ventaja en la ida en el Bernabéu, en ningún momento estuvo la llave a favor para el Real Madrid. Solo en lo numérico por ahí, ¿no? El primer tiempo en el Bernabéu había sido un baile y se encontró con una ventaja un poco injusta el Real Madrid. Después la vuelta fue baile total. A ver, hablar del fútbol del City no es ninguna novedad. Hablar de la esencia de Guardiola no es ninguna novedad. Pero hace rato que Guardiola viene hablando sobre esto que le faltaba, digo, ganar una Champions League sin el Barcelona, porque todas las que él había ganado fueron con el Barcelona. Había estado en el Bayern Múnich, no lo logró. Eh, Hace rato que está en el City y no había podido conquistar la Champions League y era como una deuda pendiente, ¿no? Y él siempre estaba hablando que bueno, que le faltaba en su palmarés ganar una Champions League que no la podía lograr con el City. Y es más, el City nunca había salido campeón de Europa en ninguna competencia. Bueno, el partido fue un partido, no fue un partido lindo, no fue un partido vistoso y en la previa, sigo con un poco de la previa, uno vio también los partidos entre el Inter y el Milan y claramente el favoritismo era todo para el City en la previa de la final de la Champions League, pero claramente los partidos hay que jugarlos, chicos. Por más que haya un favoritismo o no sobre un equipo u otro, los partidos hay que jugarlos. Y en todo el trámite del encuentro, la verdad que hay que sacarse el sombrero y hay que decir que que el Inter estuvo siempre a la altura. Uno por ahí, en todo esto que se habló de la previa, de cómo juega uno, cómo juega otro, se pensaba que lo iba a pasar por arriba el City, no pasó eso, al contrario, la pasó muy mal y hasta los últimos instantes el Inter estuvo cerca del empate. Tuvo situaciones de gol, tuvo un palo, tuvo jugadas sobre el final que, nada, lo dejaron ahí nomás del tiempo suplementario. Merecidísimo por todo lo hecho en la Champions League, sí, claro que sí, por todo lo hecho en la temporada, obviamente, porque fue campeón de todo el City, le sacó no sé cuántos puntos le sacó, no tantos al Arsenal, pero yo creo que hubo un quiebre en la Premier League sobre la nueva presencia del City. Digo nueva presencia por esto de que apareció un catarí y puso muchísimo dinero, le hicieron un estadio nuevo, bueno, ahora voy un poquito a eso. Eh, Digo, un cambio, ¿por qué? Porque la liga inglesa se tiene que acostumbrar ahora a lograr casi 100 puntos que son los que logra el City, porque el Arsenal venía muy bien, muy cómodo, punteando en la Premier League y aparece el City. ¿Fue un fracaso lo del Arsenal? No, para nada. Lo que pasa es que el City tiene un plantel
No sé si es uno de los más caros del mundo, está ahí, si no lo es, está segundo. Y todos los demás equipos de la Premier League se tienen que acostumbrar a esto, a tratar de llegar a la cantidad inmensa de puntos que logra el City. Pero bueno, no me quiero ir tanto a la Premier League, me quiero ir a la Champions. Un título que necesitaba Pep para romper un poquito, ¿no? Con todo eso que se viene hablando, que solo Pep pudo conseguir con el Barça, que solo Pep lo podía conseguir con el Barça. Y también hubo confianza, ¿no? Digo, en los dueños del City, en confiar nuevamente en Pep, en confiar en la idea de juego. Pero Pep, que había quedado muy cerca de la final, este City, la temporada pasada, en una Champions League que ganó el Real Madrid, un poquito injustamente, porque si uno repasa los partidos de la anterior Champions League, eh, fue más de Ter Stegen y de Benzema. O sea, si uno recuerda aquella vuelta en la llave entre el Real Madrid y el City y la Champions anterior, el Real Madrid lo termina ganando más con la camiseta que por el juego. Entonces, como que, bueno, existió una rivalidad un poquito cuando Mourinho estuvo en el Real Madrid y Guardiola en el City sobre el estilo de juego, sobre la esencia de cada uno, ¿no? Se hablaba de un Mourinho antifútbol, de un Mourinho que era más defensivo que ofensivo. En cambio, Guardiola era todo aplausos por cómo jugaba, por el cambio que le hizo al fútbol, ¿no? Por movimiento constante de los de afuera, de los de adentro, por poner mediocampistas en el medio más rápidos. Pero daba vueltas esto de que no se quitaban los zapatos en determinados momentos de las llaves o eliminatorias o del desenlace de un torneo. Entonces, como que ahora pasó esto, ¿no? Muchos hablaron de, bueno, al fin Pep supo cómo jugar las finales, supo entender que en determinados momentos de los partidos tenés que jugar a una manera, ponele que a la tuya, al juego de Pep Guardiola, y hay otras veces que tenés que jugar a una manera que por ahí no es la tuya, no es la tuya una forma de decir, porque claramente los técnicos tienen una idea fija. Si uno dice, buen juego lo asocia un poco a Guardiola. Si uno dice, bueno, el fútbol mezquino y lo asocia un poco, no sé, ahora se me viene a la cabeza Mourinho, o por ahí un fútbol más físico al fútbol italiano, un fútbol más vertical y dinámico al fútbol inglés. Entonces como que había, ¿no? Esto de que Guardiola, todo muy lindo, pero en los partidos importantes no sabe cerrarlos porque siempre sigue pensando en jugar a su manera. Y bueno, esta vez al final se le dio. Esta vez pudo cerrar el partido y pudo defenderse. Y pudo jugar, por decirlo, colgado del travesaño. Y está bien, porque, a ver, el gol lo hizo Rodri Hernández, no me quiero perder, porque no dije ni el gol. Y está bien porque que no quiero confundir un poco lo que quiero decir. A Marcelo Bielsa se lo ha criticado mucho tiempo por morir con las botas puestas todo el tiempo, constantemente, por tener una ideología y él no sale de su ideología. O sea, él no cambia su forma de ver el partido si el partido pide tal cosa. No, él tiene su pensamiento y no sale de ahí. Y eso le ha costado quedar eliminado en Sudáfrica 2010 contra Brasil, le ha pasado con el Leeds United, le ha pasado en el Athletic de Bilbao. Y Guardiola, que antes de lanzarse como técnico principal, se juntó 4 o 5 horas con Bielsa y que lo tiene muy arriba, habla muy bien de Bielsa cuando le preguntan, entendió que para uno ganar determinados partidos tiene que adecuarse al momento del partido, al momento del encuentro y al momento de la final o de lo que sea. Y por eso ganó el City. Recontra merecido, más allá de esto que se dice de que hoy al final Guardiola, que se la pasó hablando del fútbol, de lo lindo, de lo lírico, de lo estético, terminó jugando de otra manera. Y está bien, hay que adecuarse a los momentos del partido. El partido da para eso, listo. El Guardiola lo entendió y fue para ese lugar. Merecida victoria y, y merecido título para el Manchester City, primer título europeo en toda su historia. Bueno, voy a hablar del City y de estos equipos de cotillón, porque leí mucho por ahí que dice, bueno, al final después de poner tanta plata, ganó el petróleo, los petrodólares, los petroeuros, lo que carajo sea.
A ver, chicos, hoy la mayoría de los clubes de Europa o la mayoría de los clubes de la elite del fútbol europeo tienen un dueño. Un catarí, un árabe, un chino, un japonés, un estadounidense. Hoy es común ver esto. Hoy es común ver a un tipo, a un jeque, a un dueño de un equipo de béisbol o de básquet que sea dueño de un club de Europa. Eh, Pasó con el City, pasó con el Manchester, Valencia, que bueno, hay mucha bronca en Valencia porque el chino casi lo manda al descenso. Bueno, pasa con el Elche. El mayor accionista del Elche es un argentino, Cristian Bragarnik. Pasa con todos, con la mayoría pasa. ¿Por qué por ahí es la bronca? Porque si uno repasa toda la historia del City, no tiene historia. O sea, no tiene historia en Europa. Tiene más historia en el Nottingham Forest que el City. Por eso cuando juega el City contra el Nottingham Forest le dice yo fui campeón de Europa, sí, con Brian Clough. Entonces por eso es la bronca. Lo mismo con el Chelsea. El Chelsea fue uno de los primeros equipos que trajo a un dueño, el ruso Abramovich. Y el Chelsea está bien, tiene un poco más de historia que el City, pero el Chelsea nunca había ganado una Champions League, una Copa de Campeones. Entonces, guste o no que haya un millonario que ponga plata en un club, y estaría bueno que no. Estaría bueno que el club pueda sobrevivir y pueda, de alguna manera, estar en la elite del fútbol europeo o pelear campeonatos importantes sin ayuda de un tercero. Pero bueno, hoy la realidad es esta. Hoy la realidad del fútbol europeo es un dueño que no tiene nada que ver con el fútbol, en su mayoría, y pone plata en el club. Por ahí duele más porque es el City, porque el City, insisto, no tiene tradición o historia como otros equipos de Inglaterra. No me quiero olvidar de nada. Ah, ahí va. Muchos me preguntaban en la previa, ¿con quién vas? ¿Con quién vas? ¿Con el City? ¿Con el Inter? A ver, hay un pelín de favoritismo o un pelín de voy con este y no con este. Claramente a mí Guardiola me cae en lo futbolístico muy bien porque tiene una ideología de fútbol que me gusta. Más allá de que al fin y al cabo el resultado es el que importa y por ahí el cómo no se ve tanto. A veces las copas y los resultados encegan y no te dejan ver que el cómo fue una porquería, porque hay equipos que han ganado torneos no siendo los mejores. Y por eso a veces el resultado te deja ciego y no te hace ver otras cosas. Eh, ¿Con quién iba? Con el Inter. Iba con el Inter. Porque un poco por esto que les conté, que siento que hay equipos hoy que son de cotillón, que vino una persona con muchísima plata y los hizo grandes, porque bueno, el City es parte del City Group, dueño de Girona, dueño de Melbourne City, dueño de New York City, de Montevideo City, que antes era Montevideo Torque, y un montón más, filiales por todo el mundo. Merecidísimo, como dije antes, el campeonato del City. E iba también con el Inter, por Lautaro, porque es referente, más por Lautaro que por Correa, porque tiene más historia el Inter que el City, porque hace rato no salía campeón el Inter de una Champions League, la última fue con Mourinho, que estaba Diego Milito, pero también me encariñaba el tema de Pep Guardiola por su pasado de Barcelona, por todo lo que significa para Messi y Messi significa para Guardiola, y Guardiola significa para Messi, bueno, hizo un pelota ahí medio de María. Y obviamente por Lautaro no por Julián. Julián que no entró en ningún minuto. Pero bueno, nada, quería contarles un poquito mis sensaciones, mi análisis del partido, un partido que no fue bueno, un partido que fue malo, típico del final, muy sucio, con pocas llegadas de gol, muy físico, muy trabado, muy cortado, pero ganó el mejor por lo demostrado en el torneo y es merecido, muy merecido. Así que bueno, amigos, amigas, eso fue un poco lo de la final que les quería contar, les quería dar mi parecer, les quería comentar un poco de lo que pienso de estos equipos que aparece un dueño y pone muchísima plata. Así que bueno, se agradece como siempre ese fuerte like, esa fuerte suscripción y suscríbanse, no se olviden. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Vamos con todo.